El gusto de las 12. Amigos, de vuelta en el gusto de las 12, tengo que decirles que este segmento llega a ustedes gracias a Muebles Depot, tu casa como la sueñas. Ay, sí, ya estamos aquí, señores, porque la semana pasada estábamos hablando de cosas muy interesantes, como cómo adecuar esos espacios, cómo decorar esos espacios cuando tienes bebés o niños en la casa. Y está aquí otra vez la arquitecta Sheila Monción. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de los colores en nuestro espacio y cómo nos afectan. Sí, porque muchas veces cuando las personas llegan a nosotros, los interioristas, los arquitectos, ya llegan queriendo cambios grandes, pero no saben los cambios pequeños que ellos mismos pueden trabajar. Y uno de esos cambios es el cambio de pintura, o sea, el pintar tu casa. Eso te trae un cambio tan radical que hay veces que no tienes ni siquiera que acercarte donde nosotros. Yo he visto habitaciones pintadas de negro entera. Sí, es un look que se está dando muy moderno. Es fácil de utilizar porque lo puedes contrastar con cualquier otro color, pero realmente puede ser un poquito de too much. Pero lo que Sheila estaba diciendo, porque más adelante vamos a entrar en cómo nos influyen los colores en la casa, Claro. Juan Carlos. Sí. Lo que Sheila estaba diciendo, creo, que a veces uno cree que tiene que hacer grandes cambios y simplemente pintando la casa, eso te da un look, te refresca y te hace ver la casa más limpia, más moderna, más bonita, porque la pintura ayuda a que todo se vea más bonito. Que en este país, el único país del mundo donde la propiedad cambia de ser un inmueble a una parte del cuerpo humano. Sí, porque aquí la gente le lava la cara a la casa y Sí. Tú vas a pintar, yo no voy a pintar, yo le voy una lavadita a la cara. Es un decir del dominicano. Sí. Y una lavadita que sale generalmente antes de Navidad, antes de la gente poner el arbolito y pintar. Claro. Pero sí, o sea, yo digo, no solo los espacios, la vivienda entera puede cambiar solamente con los colores. Entonces, si tú sigues, por ejemplo, hay una regla muy fácil, que es la regla 60-30-10. Tú utilizas un color para el 60% de cualquier habitación, dígase las terminaciones de paredes, los muebles, los elementos más grandes, los pisos. Tu 30%, por ejemplo, los muebles de asiento, las mesas y cosas así, las cortinas. Y después un 10% de accesorios que te le den ese pop de color contraste. Sí. Entonces, si tú tomas eso y tú tomas tu carta de colores y tú aprendes cuáles colores van con cuáles. Por ejemplo, a los fanáticos de las películas, hay películas que tienen unas visuales o unos videos musicales que tienen unas visuales que tú te quedas, ¿qué será lo que me está atrayendo tanto? Por ejemplo, las películas de Wes Anderson. Y tú dices, cuando tú te sientas a ver, es la teoría del color. Sí. Los colores contrastantes. Tú ves un color que es como un melón, o sea, así medio oscuro, salmón, con un color que es como un teal, que es como un verde azuloso. Y cuando tú lo pones junto, un cambio radical. Okay. Entonces son esas cositas que si tú vas haciendo esos cambios, si ya tú sabes, cuando tú vas, por ejemplo, cuando tú pintas, ya tú sabes automáticamente lo que tú vas a comprar. Por ejemplo, unos accesorios, ahora mismo están utilizando mucho lo que son granitos, las terminaciones como granito. Están haciendo muchísimos accesorios con eso. Sí. Entonces dale ese pop de color a tu vivienda o a tu espacio con algo así. No, y que además cuando uno quiere hacer algunos cambios, por ejemplo, el color en la casa también se puede adjudicar a los muebles. Quiero tapizar los muebles, o sea, no tiene que ser pintura nada más. Ok, lo quiero tapizar, pero estoy indecisa porque si meto un amarillo o un, qué sé yo, un aqua, quizá eso en otra época del año no me funciona. O sea, como que a veces hay mucha inseguridad. O tal vez los estampados. O estampados, en qué colores utilizar, y con esta técnica que tú acabas de decir, se podría hacer un poquito más fácil. Claro, y también que, por ejemplo, los elementos más grandes, lo que tú sabes que los sofás tú no lo vas a tapizar todos los años. O sea, algo que sale generalmente de un presupuesto económico, o sea, es muy grande. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Los muebles grandes, déjalo de un color neutro. Exacto. Ahora mismo nos estamos alejando de las paletas frías, o sea, los colores que tienden, por ejemplo, a grises más azuloso, y nos estamos acercando a una paleta más cálida. Entonces, tú tapizas tus muebles de un cremita, y ya eso solamente tienes que estar comprando cojines, cambiando cojines. Exacto. Todo el mundo tiene una prima, una hermana, alguien que tiene un gusto similar al de uno y se intercambian las cosas. Así como uno hace los adornos de Navidad, que un año tú lo tienes decorado de un color y otro de otro. No porque tú compraste adornos nuevos, porque hiciste un intercambio y eso tú también lo logras con los accesorios. Eso es válido, claro.
En el caso de, por ejemplo, el papel tapiz, que hay personas que dicen, bueno, mire, yo quiero esta habitación completamente de blanco porque le voy a forrar la pared más grande de un papel tapiz. Sí. Esos papeles que tienen como mucha información, ¿qué tanto nos afecta en un espacio? Muchísimo. Por ejemplo, yo he tenido 2 clientes que me piden que toda la casa o todo el apartamento se lo tapicen con papel tapiz. O sea, eso es un volumen de papel tapiz. Sí. Entonces, lo que yo hago es buscar las paredes más importantes y a esas colocarle un papel tapiz que tenga la personalidad que busco para el espacio. Pero no la casa entera. Pero no la casa entera. Lo que hago con ok. las otras paredes, que le busco un papel tapiz que sea casi neutro, pero que realmente te agrega un buen relieve. Y a al nivel espacio. de costos, ¿no es más caro ponerle papel tapiz a toda la casa? Sí. O sea, Sí. Totalmente. Sí, claro. Eso se usaba mucho en los 70, que tapizaban las paredes completas y con estampados bastante pronunciados. Pero yo creo que eso como que... Un ha bajado un truco para este año, papel tapiz en el techo. El Qué papel tapiz original. en el techo, especialmente, por ejemplo, en locales comerciales, en salas que estén delimitadas. Entonces, el truco para tú elegir, por ejemplo, ese papel tapiz. En un estudio. En un estudio, en una oficina, o sea, bellísimo. Un truco para tú elegir tu papel tapiz para techos es que no tengan un patrón que tengan, por ejemplo, que no tenga una ciudad. ¿Por qué? Porque una ciudad ya tiene una forma delimitada. Si tú la pones en el techo, obviamente se va a notar, no va una ciudad en el techo. Pero si tú coges uno que tenga unas flores sueltas, va a parecer como que tú tienes muchas flores en el techo. No unas Claro, flores y creciendo. sobre todo que se utiliza mucho, siempre de un tiempo para acá y en la arquitectura moderna se utiliza mucho de tener los techos, ¿cómo que se llama? Cuando le ponen LED arriba en el Ajá, techo. plafonado con Que eso también, que no es coger un papel tapiz, me imagino, que se robe toda la luz. No, para nada. Por ejemplo, ahora mismo venden muchos que tienen detalles dorados o plateados que hacen también que tenga un rebote de luz. Eso es otra cosa. Hablando, por ejemplo, de los metales, las personas creen en los metales en la casa que tienen que salir combinados como una caja fuerte. O sea, como se visten, de que Ajá. combinado con una caja fuerte. No. Si tú tienes una lámpara que tiene una terminación en dorado y tú tienes, por ejemplo, unas sillas que tienen unos detalles en plateado, cómprate un aplique de pared que tenga los dos. Y ya va a parecer que lo hiciste intencional. Claro. Y lo mismo con los colores. Si ya tú pintaste una pared de una cosa y te regalaron un sofá con otro color, cómprate un cojincito que tenga los 2 colores y ya. Armaste tu espacio sin mucha complicación. Algo muy acertado es de muebles de colores neutros y meterle una silla o una butaca, no una silla, una butaca de un color que rompa totalmente. Yo lo veo sumamente acertado. Por ejemplo, está muy de moda utilizar una butaca verde con ¿cómo se llama? Con las patas doradas. Sí, Pero si tú tienes unos Se muebles. puso demasiado de Sí, moda. sí, sí. Si tú tienes Demasiado. si tú tienes un mueble cremita y de repente, pum, le metes una butaca verde con eso. A mí no me gusta el verde, particularmente. O sea, no. Quizá no el tono de verde. El verde botella. Ah, exacto. Exacto. Entonces, para mí eso no es como que. Pero en un mueble, bueno, pues yo lo puedo aceptar como así. O por ejemplo, si Ok. tú heredas, por ejemplo, un mueble, la vitrina de la abuela. Tú dices, miércoles, ¿qué yo voy a hacer con esta vitrina? O sea, es viejísima, no se parece en nada a mi casa. Pero en caoba. Pero en caoba. Y tiene Ya uno 80 no lo puede años. votar porque se gana de enemigo a la familia. Y toda la abuela tiene un mueble, diga que eso se lo compraron, que lo vendieron de la casa de Trujillo. Eso era de Trujillo. Nosotros lo compramos cuando. Pero venga, ¿y cuántos muebles era que tenía Trujillo? No, Muchísimo. muchísimo. No, pero lo que tú haces con eso es que tú lo pintas de un color chulo, lo pintas de un azul o de un verde. Y adentro, por ejemplo, el fondo de la vitrina, ponle un papel tapiz. Chulísimo. Y todo el mundo que entre va a Y lo querer saber dónde tú moderniza, compraste lo eso. moderniza. Claro, y le puedes poner hasta luz. Claro. Adentro. Yo tengo una vitrina centenaria, por cierto. Sí, voy a sí. tomar voy a tomar esas recomendaciones. En las alfombras, también es importante el tema del color. Sí. Yo he visto decoraciones de muebles, como tú dices, colores neutros, una butaca verde y la alfombra blanco y negro, por ejemplo. ¿Cómo podemos, y no se ve mal, cómo podemos llegar a lograr eso? Ok. O sea, a arriesgarnos y que nos quede bien. Ok, lo primero que yo sugiero es comenzar por las piezas más grandes. Arriésgate, o sea, arma tu estructura, por ejemplo, de diseño en torno a tus muebles más grandes. Primero selecciona tu tapizado de tu mueble grande, selecciona después la alfombra que le vaya, después comienza con los muebles más pequeños, que son las butacas y demás, para ya tú irlo unificando, porque es muy difícil tú enamorarte de una butaca y tener que adecuar un sofá grande a esa butaca. Claro. ¿Entiendes? Inteligente. ¿Y cómo es el proceso de selección para el tipo de textura de la alfombra? Porque hay diferentes. Yo lo que recomiendo es primero pensar en el uso y quiénes lo van a usar, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tienes animalitos o algo, ya tú necesitas una alfombra que tenga quizás un pelaje más corto. O una abuela.
caminando en andado en Ajá, que se le puede atascar Sí. algo. Entonces, por ejemplo, un pelaje más bajo, porque, o sea, que sea más ceñido, porque eso evita que se acumule tanto sucio. ¿Entiendes? Entonces, da también de tus necesidades. A mí me gustan más que sean de un pelaje corto. A mí me gustan también no gastar una cantidad exagerada en alfombra, porque siento que es algo que a mí, eso es algo que a mí me gusta cambiar. Como Y el espacio de la alfombra, porque hay veces que encontramos en casas las alfombras grandísimas, Eso con se una calcula. mesa de centro pequeñita, y entonces todo el mundo, no pisa la alfombra, pero ¿para qué pones la No. alfombra tan grande? Quien no quiere que le pisen la alfombra, no ponga la alfombra, al menos que tenga 3 salas y una destinada solamente a que la Me miren. dice por aquí un saludo para ella, Luli Rocha. Dice, ¿y si tengo niños, qué hago con el mueble cremita? Eso sí pasa. Bueno, venden tenga unas idea ahí. telas que son de alto rendimiento, que básicamente le cae hasta No, un y si el refresco niño, y tú lo limpias. y si el niño es de alto rendimiento. Sí, que tenemos de eso. Yo tengo Sí. de eso. Yo Bueno, tengo. pues ya yo creo que hay que jugar un san y esperar ya que se dañe el mueble y volverlo. Pues espera. Anótenme ahí de alto rendimiento. lo que hablamos el otro día, que también a veces uno tiene que ubicarse en la etapa de vida que está Claro. y adecuar tu Exactamente. casa para más o menos a tu situación. Y luego más adelante entonces tenemos el mueble crema. Exactamente. Porque hay niños que son intensos y no Son entienden. heavy. No, y que salen con un creyón a hacer. Déjame Se ponen papá, creativos. mamá. Ay, en un- chulo. No, y no en solamente un los mueble niños, porque crema. también hay invitados imprudentes. Ay, sí. Sí. Eso pasa mucho. También. Invitado imprudente que llevan los niños. Que también son imprudentes. Que también Que son son imprudentes. imprudentes No, todos. por eso es entender su vida social, entender su vida familiar y adecuar sus espacios a eso. Todo va de la mano, o sea, todas esas son cosas. Por eso yo siempre digo, a los diseños hay que llegar como la guerra. Tú tienes que llegar armado, tú tienes que llegar sabiendo toda la información y no lanzarte directamente de que, ay, me voy de compra este fin de semana porque me cayó un doble. No, además, yo creo que la casa al final debe de ser el refugio donde tú te sientas Sí. bien. Si tú tienes una sala hermosa y tienes 3 muchachos chiquitos y tú vas a estar estresado porque no te ensucian el mueble, Exacto. porque no te rompan los cosas, entonces tú no vas a estar en paz en tu Casa propia museo. casa. En la Llamo yo a casa, en la eso. casa de mi suegra Casa nadie. museo. Una pregunta, Una la, casa la museo. la mecedora la quitaron. La Sí. mecedora tan de moda. ¿verdad? Ay, Sí. yo tengo 2 mecedoras y mira, yo tengo 2 mecedoras en mi balcón que son viejísimas. Señores, yo tengo mucho. Mira, mi abuela Ay, me tiene, gusta. mi abuela tiene una mecedora que De es- guano. No, y con ratán. Ah, sí. Wow. Mira, el pasarse una tarde entera y Es una meciéndose. cura, es una Eso es lo cura. más- Bajando pequeña. Sí. La abuela está de Eso moda, es es la buenísimo. tanta de moda. ¿Eh? Sí, Es la tanta de moda. De hecho, Claro. nosotros las mandamos a pintar porque eran de la abuela de mi novio y que quedaron chulísimas en el balcón, se ven Sí. espectaculares. Se ven buenos. Que el que se duerme en una mecedora está echando un cachito de sueño. Sí, yo voy a echar un cachito de Voy a sueño. echar un aquí. cachito de sueño aquí, sí. Sí. hay Ahora le llaman power nap. ¿Cómo llama? Ok. Power nap. Hay quienes utilizan para sus hogares el Feng Shui. ¿Eh? El ¿Qué? feng shui. El Feng Shui. Shui. ¿Qué es Muy eso? bueno, con papi y arroz blanco. Es un arte japonés Chosui fue el para que fluya el chi en la casa. Y se puede ¿El qué? entonces redecorar El chi. con el Feng Shui. No, espérense. ¿El qué? Te la dejamos a ti, Espérense. te la damos a ti. Para que fluya el qué. El chi. ¿Qué es el chi? La Chi, energía. Eso no es lo que chilló. traen las tarjetas con Es lo el que chi uno. del teléfono. No, eso es el chip. Ah. El chi es la energía. energía. ¿Eso tiene que ver con algo de religión o qué? No, es una Una manera creencia. japonesa, sí. Una de organizar creencia. los Corriente, una corriente. espacios, exacto. Ok, Pero ok. tiene que ver con decoración. Tiene Sí, que ver sí, con sí, decoración, sí. con colores y Sí, con todo. Tiene que ver con la colocación de los muebles para que sean más favorables para la energía del espacio y la energía suya. ¿Y Vamos a ustedes, hablar de los eso. decoradores, van de acuerdo a eso o eso depende del gusto de cada quien? Bueno, yo realmente en particular no utilizo tanto el Feng Shui. Ahora, subconscientemente sé que utilizo cosas que utiliza el Feng Shui. ok. Porque son cosas que ya le hemos adecuado. Incluso... A mí la luz me está llegando de 15,000. Yo no puedo meter nada que consuma energía en mi casa. Tú estás así. Pues quizá el Feng Shui para que te dé energía de gratis. Ah, ok. Claro. ¿Entiendes? Ahí está. Oh. A lo mejor estás ocultando alguna ventana que te puede dar luz Exacto. natural y estás poniendo bombillos Prendiendo en más esa bombillos. área. Sí, sí. Sí, Juan A un Carlos. estudio, Usa el Feng en tu Shui. casa, pero no te veo conforme, ¿no? No estoy De conforme, la cara, para nada ¿no? conforme. De Entonces, inconformidad. 3 recomendaciones claves a la hora de utilizar los colores en los espacios. Ok, primero, conoce cuáles son los colores que te gustan, reconoce por qué te gustan. Si tú no tienes idea de cuáles colores te gustan, abre tu closet. Mira a ver cuáles son los colores que tú más te estás poniendo. El negro. Yo el ¿Se blanco. utiliza la colorimetría para los hogares también? Claro que sí, claro que sí. Entonces también entiende, no es solo elegir el color, sino tienes que elegir el tono que tú vayas a que mejor te quede. Por ejemplo, no es lo mismo un verde bosque a un verde apio.
Todos te dan sensaciones diferentes. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, ve de lo grande a lo más pequeño. Paredes. Desde paredes hasta detalles. Entonces, de grande a pequeño. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a Sheila Monción por estar aquí de Muebles Depot RD. Catherine Amesti. Este segmento llegó a ustedes gracias a Muebles Depot. Tu casa como la sueñas. El gusto de las 12.